se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre que estás en los cielos, tu nombre sea santificado y glorificado en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos por tu bendición, por tu grande amor, por tu cuidado, por sostenernos, Padre amado, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Tú demuestras tu amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo, tu Hijo amado, murió por nosotros. En este momento abrimos su palabra y rogamos del cielo, Señor, entendimiento, sabiduría y sapiencia. Por favor, condúzcanos a través de su Espíritu Santo, que sus santos ángeles sellen la comunicación, Señor, y echen fuera cualquier intruso que quiera perturbar la comunicación en este momento, y que esta presentación sea impecable para gloria de su sagrado nombre. Quédese por favor con nosotros. Ayúdenos a tener un corazón dócil y manso para escuchar su voz. Si es de reprensión, para aceptarla. Si es de alabanza, pues que sea para glorificarnos en usted y para que su nombre sea alabado. Pero que cada uno de nosotros, Señor, con un corazón humilde y contrito, nos miremos en el espejo de su palabra, y si ha de cortarnos, pues que nos corte, pero que a través de ella podamos, Señor, abrir los ojos y que nuestros ojos sean ungidos con ese colirio que usted menciona allí en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la Odisea. Gracias, Señor, en sus manos de amor nos colocamos. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. 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 Bueno, voy a rogarles, sé que solamente queda un micrófono abierto, no sé cuántos quedan abiertos, pero por allí un amén de vez en cuando, ¿ok? Para saber que no me quedé hablando solo. Amén. Es una de las desventajas de predicar por aquí, porque uno no se da cuenta si le están escuchando. Hace unos días estaba predicando y me quedé hablando solo casi 15 minutos y no me he dado cuenta. Así que, bueno, les pido ese favor. Bien, hermanos, hemos querido organizar un tema. Ya casi tengo lista la serie de Daniel capítulo 11, ya la estoy terminando, estoy en los últimos detalles, para ver si sacamos tiempo, una semana aquí en la cadena, para ver si tenemos una semana de oración o una semana de campaña, o como ustedes le quieran llamar, solamente de Daniel 11, ¿ok? De lunes a sábado, podemos cerrar el sábado con un gran programa, no sé, algo el Señor nos mostrará, pero ya estamos en eso y pues ya podemos ir orando, ya podemos irle buscando una fecha para que el Señor pues vaya abriendo las puertas para ese tiempo. Bien, vamos a estudiar esta noche un interesante tema, y para hacer la introducción vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo número 1. Génesis capítulo número 1, me acompañan con sus Biblias, por favor. Génesis 1, versículo 26, y vamos a leer hasta el versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28, nos dice de la siguiente manera. Hablando sobre la creación del ser humano, dice la santa palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos pues el plan de la creación de la maquinaria más perfecta que ha existido a través de toda la historia del ser humano, la maquinaria del cuerpo humano, ¿verdad? Vemos nosotros la forma
esplendorosa y grandiosa en la cual Dios creó, por ejemplo, el corazón, con sus aurículas, con sus ventrículos, todas esas venas que sirven y que están recubiertas de esos tejidos fuertes para que no se rompan. La presión con la cual sale la sangre del corazón es una presión fuerte, hermanos, por eso son venas grandes las que reciben esta sangre oxigenada y son venas muy resistentes. Si fuera una vena pequeña y delgada, pues sencillamente se rompería, pero esas venas son muy poderosas, son muy fuertes para resistir la presión que del corazón sale, con el fin de que se irrigue todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces, esa maquinaria hermosa, ¿verdad? Ese hígado, esos riñones, ese timo, todas esas partes que están tan intrincadas y que tienen unos trabajos tan maravillosos. Aquí Dios los está haciendo, diseña el plan para crear al hombre, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice aquí que Dios creó al hombre a su misma imagen y a su misma semejanza. Ahora en el versículo 28 introduce algo muy interesante y dice, y los bendijo Dios les da su bendición a ellos, les da una bendición muy, muy hermosa, que es una bendición que Dios da a cada matrimonio en el planeta Tierra, ¿verdad? Cuando una pareja se une en el santo vínculo matrimonial, pues Dios da da ese matrimonio la bendición, dice, y bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En el plan de Dios para el ser humano estaba el fructificar, el multiplicarse, el llenar la tierra y el sojuzgarla. Mañana, Dios primero, si el Señor nos presta la vida, vamos a ver parte del plan de la serpiente a través de la élite mundial en este último tiempo con respecto a el plan contrario a esto que Dios está estipulando en este momento, de fructificar, de multiplicar y de sojuzgar la tierra. Satanás tiene planes también concretos en contra de esto que Dios estipuló. Pero en esta noche no es nuestro tema. Mañana en el tema conversaremos un poquito sobre eso, lo tocaremos. Vamos a seguir en el versículo 28, dice, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre era señor de todo cuanto existe en el planeta Tierra. Todo debía de obedecer al hombre, y el hombre debía de someter todo bajo su mano. Eso quiere decir que no había tiburón que viniera a comérselo. El hombre actualmente va al agua y tiene que cuidarse de las medusas, tiene que cuidarse de las pirañas, tiene que cuidarse de las rayas, tiene que cuidarse de los tiburones, tiene que cuidarse de las ballenas, de la orca. Y nosotros vemos una aleta por allí, cualquier pescado, y salimos corriendo a salirnos del mar, porque el miedo tan terrible que le hemos tomado a estos animales es bastante significativo. Pero ese no era el plan del Señor. Dice que el hombre fue creado para sojuzgar toda la creación, para someterla y para cuidarla, ¿no? Lógicamente. Y el versículo 29 nos termina dando la dieta del ser humano, ¿no? Para que ese cuerpo maravilloso que Dios acababa de crear, pues funcionara de una manera correcta, necesitaba un combustible correcto, ¿no? Y entonces allí Dios señala la alimentación del ser humano. En el capítulo número 2 y el versículo 20 al versículo 25 nos devuelve. Si nosotros seguimos allí en el 1, a partir del 29 en adelante, nos vamos a dar cuenta de que el relato de la creación continúa, ¿verdad? El relato del ser humano desarrollándose pues y conociendo el medio ambiente en el cual había sido puesto, pues continúa. Pero ahora en el versículo 20 del capítulo 2 se devuelve, la narración se devuelve y ahora nos dice que Adán estaba poniendo, ¿verdad? Dios lo sentó en la primera aula escolar y entonces Adán comenzó a ponerle nombre a los animales. El versículo 20 nos dice, y puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo
mas para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, no había ayuda idónea para él. Eso es lo que nos dice el versículo. No, todos los animales tenían su compañía, ¿verdad? Todos los animales, género masculino, tenían su compañera. Pero Adán, al ponerle nombre a estos animales, se dio cuenta que él era el único que no tenía compañía. Así que en ese momento Adán se preocupó y pensó para sí, ¿no? Me parece que aquí hay algo que no anda como muy a la par, porque mientras todos tienen compañera, pues yo no tengo a nadie. Así que el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. El versículo 21 es la narración o la ampliación, podríamos decir, del versículo 27 del capítulo 1, ¿ok? Allí en el capítulo, el versículo 27 del capítulo 1 se da a grosso modo lo que ahora se amplía en el capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice allí, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Después de que Dios crea a la mujer, entonces la trae al hombre. Esto es algo muy significativo y muy hermoso. Yo he tenido el privilegio de oficiar varios matrimonios y es algo muy bonito cuando se ve el padre traer a la novia y entregarla al novio, ¿no? Es algo muy emocionante, muy significativo. Y creo que en este momento Dios está haciendo las veces de ese padre amoroso y tierno, creador, que lleva a esa preciosa criatura para entregarla a ese esposo, ¿no? Que era en este momento Adán. Dice, y la trajo al hombre. Y el versículo 23 continúa diciendo, y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Entonces allí vemos, hermanos, nada más ni nada menos que la celebración de lo que nosotros hoy conocemos como matrimonio. El primer matrimonio de toda la historia de la creación celebrado por nuestro Padre Celestial o oficiado por nuestro Padre Celestial. Después de crear a Eva, la entrega en manos de Adán y entonces da su bendición a esa unión. Y nosotros sabemos, muchas veces lo hemos hablado, ¿ok? Con algunos hermanos o se ha repetido, es algo que se repite mucho, que las dos instituciones que Dios crea desde la fundación del mundo son precisamente el matrimonio y el sábado. Dos instituciones muy solemnes, dos instituciones muy serias, dos instituciones muy importantes, tanto para la sociedad como para la vida familiar, como también para la vida personal. Entonces, son dos instituciones a las cuales el enemigo ataca con toda la fuerza y con toda la potencia que tiene, buscando desestabilizarla, buscando obstruirla y buscando destruirla. Creo yo, a mi juicio personal, que una de las relaciones más difíciles de todas las relaciones que el ser humano entabla a través de toda la historia de su vida, de su corta vida, es la relación matrimonial. Y creo que los que están casados me entenderán en este momento de lo que estoy hablando. Es una situación bien difícil que muchas personas no han podido a la final conducir, manejar, y su relación ha terminado en una división, ¿verdad? Pero todo esto, o el resumen, o el resultado, o el porqué más bien de esta situación de ruptura, es precisamente porque el enemigo trabaja arduamente para disolver los matrimonios, para acabar con lo que Dios ha unido, para acabar con el vínculo matrimonial. Y esto no es nada nuevo.
la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, la página número 25 en mi libro, nos relata lo siguiente, y es un relato muy interesante. Dice de la siguiente manera: después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Después dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 18. El hombre no fue creado para vivir en soledad, debía tener una naturaleza sociable. Esto es algo bien interesante, hermano. Dice que el hombre no fue creado para vivir en soledad. El hombre de por sí, así como tiene una inclinación a la adoración y el ser humano siempre está adorando, pues el hombre también fue puesto en el hombre una naturaleza sociable, el deseo de socializar con las personas, ¿verdad? Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Por tanto, dijo Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán juntos una sola carne. Génesis 2, 24. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Nuestro Padre eterno fue quien concibió ese plan del matrimonio. Nuestro Padre y Dios, creador del universo, fue quien celebró la primera boda, quien unió a Adán y Eva bajo el vínculo sagrado del matrimonio. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 4, honroso es a todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, continúa diciendo el relato inspirado, y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Después de que Adán cayó en pecado, aún le fue entregada a su esposa. Él salió con su esposa y le fue entregada también el santo día de reposo. ¿Ok? Así que esos dos planes no acabaron con la incursión nefasta del pecado. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Esto es algo sorprendente, hermano. Cuando el matrimonio se lleva con el respeto, con la fidelidad y dándole la importancia que Dios realmente le da, dice que salvaguarda en el ser humano la felicidad, salvaguarda en el ser humano en la juventud la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, su naturaleza intelectual y su naturaleza moral. Con razón es que actualmente la capacidad intelectual, la capacidad física y la capacidad moral del ser humano ha sido tan por debajeada, y hoy el ser humano, especialmente la raza masculina, se ha convertido en un animal de procreación, y la mujer actualmente va en pos del mismo camino, pues los medios en los cuales o el sistema en el cual estamos viviendo ha acabado la moralidad de nuestros jóvenes, y es tan terrible esta situación que actualmente un joven o una señorita que se va a unir a un cónyuge ya está pensando en el día que se van a separar.
al tanto que el hombre está pensando en poner todas las cosas que compren a su nombre, por si cualquier día se llegan a separar, pues sencillamente que todo le quede a él. O viceversa, ella está pensando que todos se lo pongan a su nombre, porque cualquier día, cualquier problema y tienen que dividirse, pues entonces que todo le quede a ella. Y ya desde el momento en que se unen, pues ya se está pensando en el día de la separación o de la división. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque esto no fue creado por Dios, esto tiene una historia. Aunque el divorcio tiene una historia muy antigua, ¿verdad? Hay bastante tela para cortar. Hubo un tiempo en el cual fue más incisivo a la cuestión del divorcio, y esto fue durante la terrible temporada o el terrible tiempo en que se dio en Francia lo que se conoció como la Revolución Francesa. En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley promulgada el 20 de noviembre de 1796, que sirvió de antecedente a muchas de las legislaciones vigentes. Es decir, hasta este momento, hasta 1796, que se dio la Revolución Francesa, o estaban en la Revolución Francesa, no había oficialmente en el planeta Tierra, en ningún país, divorcio que fuese oficial por la ley, ¿ok? Que estuviese pues en las legislaciones de los países. Pero en 1796 se da la primera legislación política, podríamos decirlo, que cobijaba o que promulgaba oficialmente como ley del Estado el que si dos personas querían separarse podían hacerlo a través de lo que se conoció como divorcio. Yo tengo aquí en el material que preparé una carta original de 1903 donde era una carta de divorcio, ¿no? Y hay varias fotos en internet donde ustedes pueden ver divorcios famosos que se dieron a través de este siglo, el siglo XVIII. El divorcio, del latín divortium, es la disolución del matrimonio, mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. El divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo, por cierto, aquellos postulados que venían al matrimonio como una verdadera unión libre. Para contraerlo basta el acuerdo libre de dos esposos. Noten ustedes lo que se introdujo bajo la Revolución Francesa. Es decir, se promulgó por ley en Francia que ya no era necesario, si dos personas se iban a casar, que se casaran, sino que podían unirse de una manera libre. Y entonces se instituyó lo que nosotros hoy conocemos en el mundo como unión libre, ¿ok? Que para contraerla solo basta el acuerdo libre de los esposos. Y al divorcio se vio como una necesidad natural. En este sentido, el divorcio moderno nace como una degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la secularización de este y teniendo, por cierto, raíces provenientes del derecho romano, ¿ok? Entonces estaba salpicado, pues, aún de las legislaciones romanas en cierto sentido. Muy bien, esto es muy interesante, porque la mensajera del Señor comenta, hablando en el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa, en mi libro, la página 273 del Conflicto de los Siglos, ella comenta algo muy interesante allí, ¿ok? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos y lo sepamos. ¿Están conmigo, queridos hermanos? ¿Me están escuchando? Amén, yes. Muy bien. Dice la mensajera del Señor: Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Noten ustedes, y esto viene, hermanos, del libro de Apocalipsis, el capítulo 11, si ustedes me acompañan allí un momento, el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, donde nos está dando una descripción de la Revolución Francesa y donde
nos habla acerca de los dos testigos. A partir del versículo 3 del capítulo 11, nos habla de los dos testigos que son la palabra de Dios, que fue muerta en la Revolución Francesa. Y noten ustedes lo que nos dice aquí en el versículo 8, dice así: y sus cadáveres, es decir, los cadáveres de los dos testigos, dice, yacerán en la plaza de la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma. Y esto es muy significativo. Vuelvo otra vez al Conflicto de los Siglos, página 273, donde la mensaje del Señor está presentando un argumento sobre que cuando se habla de Sodoma, aquí en este versículo, está hablando de Francia. Pues la característica o una de las características principales de Francia en la Revolución Francesa fue lo que vamos a leer a continuación. Dice así: durante la Revolución Francesa manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que podría bien compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo de Francia, el ateísmo de la Revolución Francesa y la prostitución de Francia, tal como nos lo da la profecía. Dice, íntimamente relacionada con estas leyes que afectaban la religión, es decir, recuerden ustedes que bajo la Revolución Francesa se adoró a la diosa de la razón y se eliminó todo tipo de religión. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectaron la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos, y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad. Hermanos, el matrimonio contribuye eficaz y directamente a la construcción de una sociedad y de un futuro mejor. ¿Por qué hoy la sociedad está decaída moralmente y pervertida casi que absolutamente? Porque sencillamente el vínculo matrimonial ha sido disperso, ha sido roto más bien, ¿ok? Continúa diciendo el Conflicto de los Siglos. Y cuya permanencia, el contrato, dice, el contrato más sagrado que puedan hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, fue relevado a un mero convenio civil de carácter transitorio, que dos personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. ¡Wow! Entonces, este es un ataque frontal del enemigo para tratar de deteriorar la sociedad de una manera tremenda. Noten lo que sigue diciendo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación. O sea que los hijos de la gente divorciada o los hijos de un matrimonio disuelto por X o por Y tienen una gran probabilidad, no lo estoy leyendo esto, lo estoy diciendo yo, tratando de explicar en este momento lo que acabamos de leer, tienen una gran probabilidad o tienen una fuerte inclinación a también tener matrimonios que no vayan a ser sólidos en el futuro, o más bien van a tener una inclinación al divorcio, ¿ok? Va a ser mucho más fácil para Satanás destruir sus hogares. Bien, continúa diciendo. Si los demonios hubieran querido inventar una forma más eficaz de dañar todo lo venerable y todo lo bueno de la vida doméstica, con la seguridad de hacer daño a la sociedad, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Dice ella, es el plan más eficaz para deteriorar hoy
la sociedad. Sophie Amold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Es decir, cualquier persona podía romperlo simplemente por cansarse de la otra persona y volver a casarse de una manera libre, y nadie le podía decir absolutamente nada. Esto fue institucionalizado con la Revolución Francesa, ¿ok? Y por eso, hermanos, allí Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 nos lo está comentando, y una de las características que se le da a la Revolución Francesa es que el pueblo, la ciudad, se compara a Sodoma. Muy bien. La orden del Señor allí en Génesis capítulo 1 fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Esa fue la orden de Dios al ser humano, lo cual quería decir que el hombre debía de celebrar su matrimonio y tener hijos, ¿verdad? E hijas. Bien, esa era la orden de Dios para el ser humano. Ahora, Dios sabía, porque en medio de su plan estaba que el hombre se multiplicara, que el hombre tuviera hijos, ¿verdad? Eso es algo muy importante de un matrimonio. Nosotros conocemos y sabemos, por ejemplo, que en tiempo de antaño, uno de las peores maldiciones que la mujer podía tener era el de no concebir, ¿verdad? Era prácticamente una mujer aislada de la sociedad y una mujer totalmente triste y angustiada por el hecho de no poder concebir, de no poder tener hijos. Recuerden ustedes a Abraham, ¿verdad? Que tuvo que unirse a Agar simplemente porque su esposa no podía concebir. Y muchos otros relatos bíblicos nos muestran lo triste que era para una mujer el hecho de no poder tener hijos, ¿verdad? Entonces es algo muy importante para el matrimonio. Un matrimonio llega a consumarse realmente cuando viene la generación, ¿verdad? Siguiente, y entonces nacen esas preciosuras de hijos que nos llenan el corazón de fuerzas para vivir cada día, para seguir adelante, y a su vez inyectamos toda nuestra experiencia, toda nuestra sabiduría, toda y también, ¿por qué no?, todos nuestros defectos sobre la generación que continúa. Pero vemos nosotros que Dios fue muy meticuloso con respecto a la crianza de los hijos. Cuando Dios dio la orden, multiplicaos y fructificad, henchid la tierra y colmadla, Dios planeaba o dentro de su plan estaba el plan de que esos niños fueran niños ejemplares, que toda la naturaleza humana fuese guiada por esos principios y esos valores que Dios infundió en la primer pareja, que de nuestros primeros padres nosotros aprendiéramos el respeto personal, el respeto al matrimonio, el respeto a la santa ley de Dios, el respeto a las leyes de la naturaleza, que cuidásemos los animales, que amáramos la creación de Dios, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No estaba en el plan de Dios que el ser humano fuese ambicioso o fuese contencioso o fuese envidioso. Todos estos caracteres se desarrollaron justamente después de que el ser humano cayó en las manos de Satanás a través del pecado, o cuando más bien le dio la concesión del planeta Tierra al enemigo al escuchar su voz. Entonces, esto hizo, hermanos, que los caracteres de los seres, de los hijos de la segunda generación de Caín y Abel fueran caracteres débiles, defectuosos ya, ligados al pecado directamente. Y nosotros encontramos y conocemos el relato de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Donde encontramos pues que Caín se convierte en el primer asesino y Abel se convierte en el primer mártir de toda la historia, en el primer occiso, ¿no? Nosotros encontramos también que a través de la historia se fueron introduciendo más pecados. Por ejemplo, el terrible pecado de la poligamia, que es uno de los pecados que nos muestra la mensajera del Señor, que dice
que fue uno de los pecados que acabó con la moralidad del ser humano. El acto, podríamos decir, o el hecho más bien, de que el hombre se uniera a varias mujeres, que pudiera llegar a tener más de una mujer, fue algo, hermanos, que trajo sobre la raza humana decadencia moral y decadencia espiritual. Nunca fue el plan de Dios que el ser humano tuviese 2, 3, 4, 5, o como algunos, hasta mil mujeres. Esto es algo totalmente ignominioso, algo terrible, ¿no? Estábamos leyendo con mi familia en el culto matutino, estábamos estudiando la historia de Gedeón, por ejemplo. Dice que Gedeón llegó a tener 70 esposas. Y nosotros decíamos, wow, pero ¿cómo hacía un hombre para tener 70 esposas? Yo creo que era un hombre que tenía que volverse loco, porque tratar de sostener 70 matrimonios era algo totalmente difícil. Pero después encontramos relatos como, por ejemplo, el hijo de Gedeón tomó a los 70 hijos de Gedeón después de que Gedeón murió y los desgolló a todos, los acribilló solamente por la disputa del trono. Encontramos relatos también como, por ejemplo, el de David, que tuvo más de una mujer, y eso hizo que su moralidad cayera delante de sus hijos, y su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, ¿verdad? Y su hijo Absalón cobró venganza y lo asesinó después de 2 años, ¿verdad? Entonces son relatos muy tristes, y dice la mensajera del Señor que todas estas cosas fueron introducidas por el hecho de que el ser humano concibiera en su mente el derecho de tener más de una esposa. Fue algo terrible que se introdujo después de la caída del ser humano en pecado. Bien, pero no solo eso, hermanos, hubieron muchas otras cosas que hicieron que los hijos se deterioraran. Una de esas cosas sobre las cuales quiero puntualizar esta noche, o quiero que leamos, que conversemos un poco, la encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, y vamos a leer el versículo 18 y hasta el versículo 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando alguno, dice el Señor, el Eterno, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde. Estas eran 2 situaciones que también se introdujeron a través del pecado. La semilla del pecado fue sembrada en el corazón del ser humano y produjo frutos a 1000 y a 2000 y a 3000 y a 1,000,000, ¿ok? Al tanto que luego de que el hombre se convirtió en asesino y además en adúltero y fornicario, pues también el hombre se convirtió en contumaz y en rebelde. ¿Qué era una persona contumaz? Un hombre contumaz era un hombre desobediente, un hombre soberbio, un hombre villano, un hombre avaro, despiadado, ¿verdad? Todas esas características las muestra Pablo en su carta a Timoteo. Muy bien, dice que cuando alguno de vosotros, miren cómo Dios veía esto, miren cómo Dios calificaba la inclinación de la maldad del corazón del ser humano, de los hijos de los hombres. Dice, cuando alguno tuviese hijo, es decir, era una semilla, era descendiente de alguna familia. Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es un hijo rebelde? Un hijo que no hace caso, un hijo desobediente. Características que encontramos que Pablo la resalta en los últimos días. Dice Pablo que en los últimos días vendrían hombres despiadados, sin afecto natural, desobedientes a los padres, implacables, dice sin afecto natural, y da todas estas características. Aquí Dios las está dando de una manera resumida con 2 interesantes palabras. Dice él contumaz y rebelde. Y para el hombre contumaz y rebelde, o para el hijo contumaz y rebelde, dice que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Noten ustedes que esto es muy interesante, hermanos. Actualmente, bajo esta sociedad pervertida moralmente,
se tiene la costumbre de no castigar al niño, de no castigarlo. Y se dice, no lo castigues. Y actualmente hasta hay leyes ya en algunos países para que no se pueda castigar al niño. Pero bajo la ley de Dios, bajo lo que Dios estipuló al ser humano, lo primero que el hombre debía hacer si el niño tenía inclinaciones a contumacia rebelde era castigarlo. Es más, Proverbio dice, el sabio dice, que el que madruga para castigar a su hijo le ama, pero el que espera el tiempo tardío para castigarlo, dice, lo aborrece. ¿Por qué? Porque el niño debe ser corregido. Y eso es lo que Dios está mostrando aquí en el versículo 18. Dice, si el niño no obedeciere la voz de su padre, o el hijo no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado, es decir, Dios está mostrando el camino, paso por paso de lo que debía de hacerse. Primero el niño iba a dar las manifestaciones, y las manifestaciones eran contumaz y rebelde, desobediente, ¿ok? Luego el padre y la madre debían castigar al niño, era el proceso natural. Y aún, dice, si aún castigándole el niño no obedeciere, o el hijo no obedeciere, versículo 19, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta de su ciudad. Fíjense qué interesante esto, hermanos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿eh? Cómo comienza a abrir un gran marco de cosas espectaculares. Fíjense lo que está diciendo Dios aquí, en breves palabras. Lo que Dios está diciendo es que un niño contumaz y rebelde, un niño desobediente a sus padres, afecta a toda la sociedad. Y es un problema de toda la sociedad. En esta sociedad satanizada en que nosotros vivimos, el padre y la madre acostumbran, especialmente la madre, lo digo con mucho respeto, pero la madre tiene un celo en su corazón que dice, no te me metas con mi hijo, a ti qué te importa, es mi hijo y déjame criarlo como a mí me plazca. Hermanos, eso es satánico. Dice aquí que un hijo rebelde y contumaz es un problema de toda la sociedad. Y dice aquí, ¿me están escuchando, hermanos? Amén, ya. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, lo sacarán a los ancianos de su ciudad. ¿Por qué lo sacarán a los ancianos de la ciudad? Porque ya deja de ser un problema personal de los padres y ahora se convierte en un problema de toda la sociedad. Dice, a la puerta de su ciudad, versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y tiene además de eso otras características que queremos darles en este momento. ¿Qué características son? Dice allí, es glotón y es borracho. Uy, hermanos, y con esto nos podríamos quedar toda la noche, ¿eh? Pero no es mi tema en esta ocasión. Solamente voy a comentarlo muy brevemente. Dice aquí, es glotón y es borracho. La característica número 1 de los niños del tiempo de hoy es que son glotones y son borrachos. Los niños de la sociedad de hoy, los hijos de la sociedad de hoy, no se les enseña a refrenarse. Sus apetitos para ellos son su Dios. Y hoy el niño se entrega a sus apetitos porque simplemente no ha sido refrenado, no le ha sido enseñado el aprender a decir no, no porque me hace daño, no porque me deteriora. Acabo de leer, yo prediqué no hace muchos días en una serie que tuve la oportunidad de tener en Huancayo, Perú, donde, bueno, ya tengo, gracias a Dios, hay 5 temas de esa serie en el YouTube. No he podido subir el número 6, donde estoy tocando sobre la tartrazina y los colorantes artificiales y algunas cosas más de la alimentación del tiempo de hoy, del tiempo actual. Estoy tratando de subirlo, pero es muy difícil para mí, puesto que pues vivo prácticamente en el campo y en la finca no tengo ni electricidad ni tengo internet, entonces no tengo una fuente confiable de internet y con el celular me es muy difícil subir un video a YouTube. Pero estoy tratando de subirlo para que en cuanto lo suba, lo vean y se den cuenta, hermanos, de la oleada tan terrible que hoy estamos teniendo
de glotonería y de embriaguez. Y no digo glotonería en el sentido de que los niños sean comelones, porque cuando nosotros hablamos de glotonería, acostumbramos a pensar inmediatamente en un niño que se sienta a comer. Yo estoy hablando en todo el sentido, ampliando el sentido de la palabra glotonería, hablando de todo lo que son comidas de hoy industrializadas. El niño come cualquier cosa, hermano, desde derivados de petróleo hasta productos de embetunar los zapatos. Todo eso está involucrado en la alimentación del nuevo orden mundial, ¿ok? De eso toca ese tema, no es mi tema ahorita, así que no lo puedo ampliar más por cuestión de tiempo. Pero aquí está diciendo que cuando el niño es glotón y borracho, es decir, el comer, el alimentarse de esa manera, producía en ese joven embriaguez. Hoy tenemos una sociedad embriagada, una sociedad borracha, una sociedad que no comprende, los jóvenes no entienden, están adormecidos, están totalmente idiotizados por todos los medios y las circunstancias que se están viviendo en el planeta Tierra hoy, pero principalmente por la alimentación. Ahora, Dios es muy claro con respecto a esto. El versículo número 21 nos dice lo que debía de hacerse con un hijo tal. Entonces, sigue diciendo nuestro Padre Celestial, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Esa era la solución que Dios dio. Esa es la solución que Dios dio para esta clase de situaciones. Dice Dios, fíjense que era un problema social. Termina diciendo el versículo, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Oiga, hermano, esto era un problema social terrible. Era un problema social, ¿por qué? Porque cuando el otro niño veía a este niño glotón, borracho, contumaz y rebelde, pues sencillamente lo que iba a hacer el otro niño era contagiarse de las características del niño glotón y borracho. Y me hace pensar en este momento en la educación que están llevando el pueblo hoy en medio del ambiente babilónico. Fíjense ustedes que actualmente ya el sistema está luchando para que los niños vayan a las escuelas a los 3 años, totalmente, cuando un niño debería estar con su mamá, según dice el relato bíblico y el espíritu de profecía. Es algo diabólico el llevar a un niño a una escuela a esta edad, hermano. Se va a corromper completamente con toda esa cantidad de niños contumaces y rebeldes. Pero aún más, el ejemplo de las madres que tienen que salir a trabajar y dejar sus niños aún de brazos en lugares que se llaman, yo no sé cómo le llamen en Estados Unidos, en inglés no sé la palabra, pero en español es guardería. Y en las guarderías nosotros encontramos desde bebés de brazos siendo adoctrinados por nodrizas que no tienen ni idea absolutamente de nada, ni siquiera saben cuidar sus hijos para cuidar los hijos de los demás, pero también están siendo adoctrinados por el comportamiento de los demás niños. Y la mayoría de estos niños son rebeldes y desobedientes, contumaces y borrachos. Dios dice que esto era un problema social, después de que ya salía de las manos de los padres, era un problema que inmiscuía o encerraba más bien a la sociedad entera. Y dice que la solución para ese problema era precisamente el apedrear a ese niño, debía de ser desaparecido. La mensajera del Señor en la página 19 del libro Conducción del Niño nos dice lo siguiente. Hay un relato allí muy interesante. Dice ella, en el hogar, en la institución que Dios creó inicialmente en el matrimonio, dice, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, lecciones de obediencia, de reverencia y de dominio propio. Y quiero hacer un alto, un momento, para decir lo siguiente.
Hermanos, yo no es que quiera criticar absolutamente a nadie, pero como mensajero, yo tengo que dar la tonada, hermanos. Tengo que dar la trompeta un sonido certero. Yo no conozco a nadie de los que me están escuchando. Quizás a uno o a dos pueda haberlos conocido en algún momento. Así que no sé quiénes me escuchen y no sé quiénes vayan a escuchar este video. Pero yo he visto en nuestras iglesias niños contumaces, borrachos y rebeldes. Y es más, me voy a atrever a decir lo siguiente. La mayoría tienen estas características. Son desobedientes, son irreverentes, no tienen ni conocen el dominio propio, son irrespetuosos y son desobedientes. ¿Ok? ¿Por qué está pasando esto? Eso me ha movido a mí a desarrollar este tema que estamos presentando hoy, que hace mucho tiempo lo tenía para presentar. ¿Ok? Muy bien, escuchen lo que dice. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. La gente hoy piensa que porque trae los niños a la iglesia el sábado y los sienta a escuchar el culto, el niño va a quedarse sentadito, tranquilito, porque sí. Hermanos, no. Si al niño no se le enseña dominio propio, reverencia, respeto a Dios y a su institución y al lugar de adoración, si al niño no se le enseña reverencia y dominio propio en el hogar, el niño en la iglesia va a reflejar lo que se le enseña en la casa. Si en la casa son permisivos, si en la casa no se le instruye, si en la casa no se le disciplina, el niño en la iglesia se va a comportar mal. Eso es una ley. No pretendamos que el niño se porte bien en la iglesia si en la casa no se le enseña a portarse bien. Por eso Elena White está diciendo aquí que dice, la influencia educativa en el hogar es un poder decisivo para el bien o para el mal. Son en muchos respectos esas lecciones silenciosas y graduales, pero si se ejercen en la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Ahora escuchen muy bien claramente, espero que vuestros seguidores estén despiertos. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Conducción del niño, página 17. Continúa diciendo la página 19. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre, el objetivo, asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado y simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. La obra más grande, hermanos, encomendada a los seres humanos, es la obra de la crianza de los niños. Y a mí me produce esto un poco de inquietud, porque hay miles de personas hoy pretendiendo predicar un mensaje al mundo que perece y sus hijos están hechos un desastre. Sus hijos son desobedientes, irreverentes en la iglesia. Sus hijos están en pos de las cosas de este mundo y se visten como el mundo y hablan como el mundo y comen como el mundo. ¿Y cómo se va a dar este mensaje si nuestro primer círculo de trabajo y de movimiento es nuestra familia? Sigue diciendo, padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Negarles, escuchen bien esto, hermanos, escuchen muy bien, negarles todas las cosas antes que la educación que deberían recibir en sus primeros años. No les permitáis manifestar su enojo. Oiga, esto es una característica muy interesante. Hoy el niño se enoja y ¡ay, pobrecito el niño! Hay que cargarlo. ¡Ay, pobrecita la niña! Cójanla, corran a cumplir lo que la niña quiere. Aquí la mensajera del Señor está diciendo, negarle todas las cosas antes de la educación.
no les permitáis bajo ninguna circunstancia manifestar su enojo. Y el niño se tira al piso, y el niño patalea, y el niño hace un berrinche, y el niño grita en medio de la iglesia, e interrumpe el sermón y no deja escuchar a los hermanos. Y los padres no dicen nada. Y la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, está diciendo, no les permitáis al niño manifestar su enojo. Enseñarles a ser bondadosos y pacientes. Enseñarles a ser considerados con otros. Dios mandó a los hebreos a que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno. Un lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. En lugar de labios extraños, el padre y la madre eran los que tenían que dar la instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios tenían que estar asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria. ¿Ok? Muy interesante, muy importante. Ahorita lo vamos a ver por qué. Note lo que dice. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Hermanos, si estamos hablando aquí, el relato está hablando en Conducción del Niño, página 19, página 18 y 19, de un tiempo en el cual no había televisión, ni había internet, ni había esta música tan diabólica que tenemos hoy. Hoy tenemos, hermanos, un bombardeo mental a nuestros hijos constante. ¿Cuánto más hoy vuestras vidas deberían estar totalmente consagradas a perfeccionar esos caracteres? La madre, en vez de estar buscando dinero en el sistema diabólico de Babilonia, debería de estar entregada a la crianza de sus hijos, hermanos, 100% centrada en la empresa más grande que Dios haya confiado al ser humano, repitiendo a esos niños esas verdades del gran amor que Dios ha tenido para con la naturaleza caída. En el libro de Deuteronomio, el capítulo número 6, nosotros encontramos un plan educativo de Dios que no tiene pierde ni lugar a duda. Es un plan educativo perfecto. Es un plan educativo sorprendente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 12. Y Dios lo da a los israelitas porque era precisamente la forma de evitar que en medio del seno del pueblo de Dios se levantasen hijos de Belial, hijos contumaces y rebeldes. En este plan, hermanos, no cabía un hijo contumaz y rebelde. Si Israel hubiese seguido este plan, y si el Israel de hoy siguiera este plan, hoy los hijos del Israel espiritual no estarían perdiéndose en el mundo babilónico. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 6, versículo 6 al versículo 12. Leemos la santa palabra de Dios. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios tenía, fíjense qué interesante la sapiencia divina. Dios dice aquí que esto tenía que repetirse constantemente al niño. Ahora, ¿por qué debía repetirse? Porque la mejor manera de grabar una ley, o la mejor manera de grabar algo en la mente del niño es precisamente repitiendo. Es la forma más fácil de aprender. Y Dios dice que debía de ser repetidas las palabras de Dios. Satanás ha tomado hoy este principio y lo ha aplicado a su plan satánico, y hoy repite
pero cosas absurdas para perdición. En la música repite, las emisoras repiten, los radios repiten. Usted se monta en un carro de servicio público y va la música repitiendo, la televisión repite, los medios de comunicación repite, la gente repite, los periódicos repiten, y todo es para perversión, todo es para prostitución, todo es para decadencia espiritual. Pero Dios diseñó ese plan educativo para que en la repetición de la palabra de Dios, el niño fuese instruido en el temor de Yahweh. ¿Saben por qué los niños hoy se comportan como se comportan en medio de la iglesia? Desobedientes, patalean, gritan, se portan mal. ¿Saben por qué? Porque el niño primero está recibiendo una alimentación inadecuada, y segundo, el niño está recibiendo una educación que le repite perversión, prostitución, rebeldía y perdición. Eso es lo que están recibiendo los niños hoy en medio del sistema de Babilonia. Dios dijo que el pueblo de él, el pueblo de Dios, debía apartarse. El apóstol Pablo dice, apartaos y yo recibiré, dice el Señor. Pero hoy el pueblo pretende llegar al cielo siendo parte del sistema de Babilonia, viviendo en Babilonia, comiendo como Babilonia, y para colmo de males, dándole sus hijos para que Babilonia los eduque. Esto es el colmo de todos los colmos. Dice el Señor que el plan educativo suyo era uno, y ese plan educativo era: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus portadas. Y será cuando Jehová Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te saciares, guárdate, dice el Eterno, que no te olvides de Jehová, de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Noten que aquí hay algo muy interesante en este versículo 12. Dios menciona una acción, y la acción es la acción de olvidar. Dice el Señor, guárdate que no te olvides. Es decir, en la mente de ese niño, en la mente de ese discípulo, en la mente de ese jovencito, debía existir constantemente el recuerdo de la grandeza sobre la cual, o de la grandeza de la forma en la cual Yahweh los había sacado de la tierra de Egipto, la grandeza y la potencia y el poder con la cual Dios les había sacado de la tierra de Egipto. Y para que eso no se olvidase de su mente, pues el padre y la madre debían jugar un papel, o jugaban un papel muy importante en este aspecto. Hoy, hermanos, al apartarse de ese plan divino, pues encontramos la decadencia espiritual y moral que tenemos hoy en medio no solamente del mundo, sino también del pueblo que profesa esperar a Cristo, nuestro Redentor. Quiero ir un momento a la palabra de Dios para leer una historia que es una historia muy conmovedora, una historia muy bonita, que yo quiero traerla en este momento a colación para que la escudriñemos, porque a nosotros como familia, aquí en mi casa, nos ha llamado mucho la atención la humildad, aunque hoy hay varias historias, ¿ok? Pero quiero puntualizar esta porque es una historia que ha sido poco escudriñada, o más bien poco estudiada. Nosotros encontramos esta historia en el libro de los Jueces, el capítulo número 11. Jueces, el capítulo número 11, nos muestra, hermanos, a través de la palabra de Dios, un relato muy especial, ¿ok? Jueces, capítulo 11. Yo he titulado a este pasaje, el ejemplo de los hijos obedientes, un hijo obediente, ¿ok?
Jueces capítulo 11. Dice así, vamos a leer algunos versículos, ustedes me van siguiendo en la lectura. Dice aquí, cuenta la historia de un hombre llamado Jefté, ¿ok? Dice el versículo 1, y Jefté el Galadita era un hombre esforzado y valeroso, hijo de una ramera, al cual habían engendrado Galaad. Era hijo de Galaad y era hijo de una mujer ramera. Versículo 2. Y la esposa de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Es decir, la esposa de Galaad no era la mamá de Jefté. Había tenido a Jefté con otra mujer. Miren ustedes qué terrible lo que hablábamos hace un momento con respecto a la violación de los votos matrimoniales. Este hombre tuvo otra esposa o otra mujer en determinado momento y esa esposa concibió a Jefté. Y ahora cuando ya esos hombres se desarrollaron, pues lo que hicieron los hijos genuinos del matrimonio fue echarlo afuera. Versículo 3. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció que después de días, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro capitán, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me habíais aborrecido vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y no seas cabeza a todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y si Yahweh los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Yahweh sea contigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por cabeza y príncipe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Yahweh en Mizpa. Bien, aquí vemos el relato de Jefté, ¿verdad? Y es interesante, ¿no? No tengo mucho tiempo para ampliarlo, pero ustedes lo pueden escudriñar en sus casas porque es muy interesante. Jefté aquí como líder político, ¿verdad? Y líder también del ejército, envía entonces un mensaje a los amonitas diciéndoles que por favor paren la guerra, que paren el intento de guerra, pero ellos le mandan a contestar que ellos le han quitado su tierra y que ellos vienen a recuperarla. Así que entonces Jefté se preparó para la guerra. Noten ustedes lo que dice el versículo 23, dice así el versículo 23. Así que Jehová Dios de Israel echó a los amorreos de delante de su pueblo, Israel, y lo has de poseer tú. Esta fue la respuesta de Jefté a los amorreos. Versículo 24. ¿No poseerás tú lo que Quemos, tu Dios, te dé por posesión? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová, nuestro Dios, de delante de nosotros. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él pleito contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas y todas las ciudades que están a los términos de Arnón, ¿por qué no las habéis reclamado en este tiempo? ¿Ok? Allí sigue diciendo el versículo 22, así que yo en nada he pecado contra ti, mas tú me haces mal haciendo guerra contra mí. Que Yahweh sea el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de Amón no atendió las razones de Jefté que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, escuchen muy bien porque aquí viene el voto de Jefté, dice, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será de Yahweh.
y lo ofreceré en holocausto. Dice el versículo 32. Y Jefté pasó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano y los hirió de grandísimo estrago, desde Aroer hasta llegar a Minín, 20 ciudades. Versículo 34. Y cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí que su hija salió a recibirle con panderos y danzas. Y ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo, ni tampoco tenía hija. Era la única hija que Jefté tenía, dice la palabra de Dios. Versículo 35. Noten ustedes qué hermoso este relato, lleno de humildad y de mansedumbre. Era una hija consagrada y entregada a la voluntad del Eterno. Era una hija ejemplar. Era una jovencita hermosa, ejemplar para nuestro tiempo. Dice el versículo 35. Y aconteció que cuando él la vio, rasgó sus vestiduras por tristeza. Esta era una manifestación de tristeza, de profundo dolor. Rasgó su ropa diciendo: ¡ay, hija mía! De verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme. Versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, a Yahweh, haz de mí como salió de tu boca, pues que Yahweh ha hecho vergüenza en tus enemigos, los hijos de Amón. Además, dijo a su padre: permíteme que me sea hecho esto, dejad que por 2 meses yo vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y aconteció que pasados los 2 meses, ella volvió a su padre, quien hizo con ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Hermanos, ¿qué crianza había recibido esta mujer, esta niña, esta jovencita, que se sometió enteramente a la voluntad del padre? ¿Qué crianza había recibido? ¿Qué respeto ella había recibido en educación? El respeto hacia Dios, que en el momento de saber que debía ofrecerse, algunos comentaristas dicen que él la ofreció en holocausto, otros comentaristas dicen que simplemente se trató de que se mantuvo virgen durante toda su vida, de que no conoció hombre. Sea cual fuere, los dos desarrollos, pues las dos cosas eran cosas terribles en medio del pueblo de Israel antaño, porque una mujer que no conociese varón en ese tiempo, que no tuviese esposo, que no pudiera desarrollar una familia, era un motivo pues de mucha tristeza y mucha vergüenza en la sociedad. Así que las dos cosas eran un sacrificio terrible para esta jovencita, pero en medio de la reverencia y del respeto al nombre del Eterno, al voto del Eterno. Miren, hermanos, qué interesante, y dicho sea de paso, el voto a Jehová, el voto a Yahweh. Fíjense que hay personas que a veces hacen voto al Eterno prometiéndole darle algo y no lo hacen. Aún dentro de la gente que se dice que de la verdad presente, hay personas que a veces llaman dando una promesa y dicen: voy a enviar, o voy a dar, o voy a poner, o voy a colocar. Y resulta que nunca colocan, nunca ponen, nunca dan, nunca hacen nada. Hermanos, dice la palabra que es mejor quedarse callado y no prometer, que prometer y no cumplir. El que promete y no cumple, está cargando sobre sí una maldición terrible de parte de Dios. Y fíjense aquí, este hombre prometió, y prometió que el primero que saliera a recibirle lo iba a ofrecer en holocausto. Y el primero que salió fue su hija. Pero el respeto en el corazón de este hombre hacia el Eterno era tan grande que no se atrevió a quebrantar su voto, ni aun porque fuese su hija. Pero el respeto que su hija tenía hacia el Eterno era tan grande que no le importó que se tratase de ella misma. Me hace acordar a la hermosa historia de Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob se fue al monte, hermanos, por fe con Isaac, y Dios le pidió que ofreciese en holocausto a ese niño, hermano, ese jovencito,
bien podría haber salido corriendo y haber dejado a su padre allí parado con el cuchillo en la mano. Seguramente un hombre adulto mayor no iba a alcanzar a un jovencito corriendo, así que era muy probable que lo pudiera matar. Pero estos niños, sometidos por la educación que se les había dado, el respeto al nombre del Eterno, la reverencia al Padre Celestial, se sometían a lo que su Padre les mandaba y se sometían a la voluntad del Padre. Qué ejemplo tan hermoso de obediencia, hermanos. Qué ejemplo el que hoy nuestros niños deberían de admirar y conocer. La hija de Jefté, se entregó en este momento como sacrificio para gloria del Señor. Allí vemos un ejemplo muy hermoso de una hija obediente. Ahora quiero irme a través de la palabra, no sin antes preguntarles si están conmigo en esta hora. ¿Me están escuchando? Amén. Gloria al Señor. Primera Samuel, capítulo 2, versículo número 12. Y espero que no se me queden dormidos, porque vamos a entrar quizás a lo más importante del tema de esta noche, ¿ok? Yo sé que conozco la hora, pero es lo más importante del tema de esta noche, así que no se me queden dormidos. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hijo de Belial, ¿estamos criando hijo de Belial en este tiempo? Es la pregunta del tema de hoy. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice así: mas los hijos de Eli eran hijos de Belial y no conocían al Eterno. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos y lo metía en el perol y en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esto era la costumbre de los hijos de Elí, era la costumbre de estos 2 hombres, hijos de Belial, prácticamente, hermanos, que robaban al pueblo de Israel. Era un problema social completo. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. Hermanos, es muy importante, y bueno, más luego lo vamos a resaltar, ¿ok? Más luego lo vamos a resaltar. Vamos a mirar el versículo 22 del mismo capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo 25. Dice así, versículo 22 al versículo 25. Y Elí era muy viejo, dice la palabra de Dios, y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Eterno. Si un hombre pecare contra otro, el juez le juzgará. Pero si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto quitarles la vida. ¡Wow! Hermanos, la mente de estos hijos de Belial estaba tan bloqueada que no escuchaban la voz de su padre ni atendían a la razón. Yo pienso, hermanos, que en este punto debería de hacerse un alto como padres, y voy a ser muy directo y puntual, ¿ok? Como representantes del Eterno que somos, hermanos,
como representante de esta gran verdad que el Señor nos ha dado a nosotros para predicarle al mundo en este último tiempo, cada uno de nosotros se constituye como un ministro de Dios. Cada uno de nosotros se constituye como un Elí en este tiempo. Ahora yo quiero preguntarle a los Elí de este tiempo, ¿son tus hijos hijos del Eterno o son tus hijos hijos de Belial? He visto miles de jovencitos en los grupos de sostén propio y en las iglesias adventistas del séptimo día, tirados en el piso haciendo berrinches en medio de la iglesia, en medio de la oración. Se está cantando un himno y el niño, en vez de permanecer en reverencia, anda saltando, brincando, corriendo, cogiendo, gritando, diciendo y haciendo, y el padre no dice absolutamente nada. ¿Estamos criando hijos para Dios o estamos criando hijos para Belial? Cuidado. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice el Eterno, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y trajese fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Pregunta el Eterno. Y mis presentes que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y hoy miles de personas claman, pobrecito el niño, déjalo que él no entiende, déjalo que después él entenderá. Hermano, nunca va a entender. Se honra al niño más que a Dios. Se repite la misma historia de Elí. Y aquí el profeta está diciendo, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, dice el Eterno, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice el Eterno, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás a un enemigo en mi habitación, en todas las riquezas que Dios dará a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos, y llenará tu alma de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Estamos criando hijos para el Eterno o estamos criando hijos de Belial? Meditémoslo en esta noche, mis amados hermanos. La mensajera del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 561 de mi libro, comentando este pasaje, dice lo siguiente: Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se lo consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Asimismo hoy, también lo de sostén propio. Asimismo hoy, también nosotros hemos sido depositarios de esta verdad, hermanos que me están escuchando. Y hay cantidad de hermanos, y voy a decirlo así directamente, ¿ok? Hay cantidad de hermanos corporativos
que están esperando que nosotros seamos respuesta para ellos. Dios está esperando utilizarnos como respuesta al mundo. Dios está esperando que lo que la iglesia corporativa no está haciendo, nosotros lo hagamos. Y nuestros hermanos corporativos muchas veces están esperando que nosotros reflejemos lo que la iglesia o lo que la institución que se denomina iglesia ha dejado de reflejar. Pero la verdad, hermanos, es que en muchos casos, no digo en todos, los hijos son igual de perversos que los hijos de la iglesia corporativa. No hay diferencia en muchos casos. Y estamos llamados a hacer diferencia. Sigue diciendo Elena White, no yo. Pero aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. ¿Cómo regimos nosotros nuestra casa hoy? Elí fue un padre indulgente. ¿Somos indulgentes hoy? Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todas las cosas. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Elí dejaba que las cosas pasaran y decía después. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos de Dios, que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se sustrajo a esas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos. Hoy, los niños quieren dulce, papá le da dulce. Los niños quieren comer, papá le da comer. El niño quiere zapatos, papá le da zapatos. El niño quiere ropa, papá le da ropa. El niño quiere viaje, papá le da viaje. El niño quiere tirar el piso, papá lo deja. El niño quiere gritar, papá se ríe. El niño quiere hacer un berrinche y papá se ríe. El niño pega y papá se queda callado. Y todo es permisivo. ¿Estamos criando hijos para Dios o hijos de Belial? Dice que Elí prefería quedarse callado a contrariar la voluntad de sus hijos. Y le imponía la necesidad de castigarlos porque le imponía la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Elí permitió que sus hijos lo dominaran a él. El padre se sometió a los hijos. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguían la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común, como cualquier cosa. Y para miles de niños hoy, ir a la iglesia, estar en el lugar donde se invoca el nombre de Dios, del Eterno, de Yahweh, es como estar en el estadio, es como estar en el centro comercial. Corren, juegan, gritan, se divierten como si cualquier cosa, como si fuera cualquier cosa. Las mamás hoy le llevan a sus hijos colores para que mientras se invoca el nombre del Eterno, el niño siga pintando como si estuviera en el jardín o como si estuviera en cualquier casa. ¿Estamos criando hijos para el Eterno o hijos de Belial? Sigue diciendo el mensaje inspirado. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y cuando llegaron a la adultez, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión. Patriarcas y Profetas, página 562. Página 565. Sigue diciendo. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Eterno. Antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías, odiosas,
Elí había permitido que la ofrenda destinada por Dios para hacer una bendición a Israel se convirtiera en algo abominable. Los que siguen sus propias inclinaciones, en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal, ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Siente más anhelo por escudar la reputación de sus hijos que por glorificar a Dios. Y tiene más deseo de complacer a sus hijos que de agradar al Señor y de mantener su servicio libre de toda complacencia del mal. ¿Estamos criando hijos para Dios o para Belial? Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Y hay multitudes hoy, queridos hermanos, que andan por allí predicando y gritando y diciendo y hasta repartiendo y de todo. Y sus casas están hechas una etcétera. Eso es importante. Dios está llamando para que los que ministran en palabra y en doctrina, hermanos, luchen primeramente porque sus casas, porque sus familias sean lo más intachables posible. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez. Escuchen esto, hermanos, porque quizás lo olvides todo lo que hemos hablado hoy. Pero es muy importante que no te olvides de esto que vamos a leer a continuación. Elí fue indulgente y pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo al crecer abandonarían sus tendencias impías. Muchos hoy están cometiendo el mismo error. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, no, son demasiado jóvenes para ser castigados, todavía están muy bebés, están muy niños, aún no deben de ser castigados. Esperemos que sean mayores y que se pueda razonar con ellos. Sigue diciendo el relato inspirado. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. Es decir, se convertirá en un problema social. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Oído, pueblo de Dios, oído. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Es decir, se repite nuevamente, hermanos, lo que pasó en la Revolución Francesa. ¡Wow! Qué solemne este mensaje. Le recomiendo a cada uno de los que me están escuchando y los que escuchen o vean este video, hermanos, a través de las redes sociales, que se lean el capítulo Elí y sus hijos en Patriarcas y Profetas. Es un mensaje solemne hoy para los padres. Note lo que dice, página 565. Si se toleran las prácticas impías en los hijos, mientras que los padres hacen profesión de la religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes
persisten y concienzudos para criar una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismos y para sus familias. ¿Estamos criando hijos para el Eterno o hijos de Belial? Quiero ir terminando en esta noche, hermanos queridos, la lectura de algunos párrafos del libro Conducción del Niño, ¿ok? Otro libro que los padres deberíamos leer. La página 499 nos dice lo siguiente: se me ha mostrado que muchísimos de los padres que profesan creer el solemne mensaje para este tiempo no han preparado a sus hijos para Dios. No han sabido reprimirlos y se han enojado cuando cualquiera que tratara o con cualquiera que tratara de reprimirlo. Uy, esto sí que se ve en las iglesias, ¿oyó? El hermano X le llama la atención a la hija del hermano B y enseguida la esposa del hermano B brinca y le dice: no te metas con mi hija o con mi hijo que es mi hija, ve y cría los tuyos. Y de una vez lo manda para su casa. Así que esto sí que se ve hoy en las iglesias. Dice que se han enojado con cualquiera que trata de reprimirlo. Mediante una fe viviente no han unido diariamente a sus hijos al altar del Señor. Muchos de estos jóvenes han sido dejados en libertad de transgredir el cuarto mandamiento, haciendo su voluntad en el santo día de Dios. ¡Wow! 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 Tremendo, hermanos. Muchos de esos jóvenes han sido dejados en libertad de transgredir el cuarto mandamiento, haciendo su voluntad en el santo día de Dios. No han sentido escrúpulo de conciencia en ir por las calles durante el sábado para divertirse. Muchos van donde les place y hacen lo que les place, y sus padres están tan temerosos de desagradarlos que, imitando la conducta de Elí, no los reprimen. Esos jóvenes finalmente pierden todo respeto por el sábado y no se sienten atraídos por las reuniones religiosas ni por las cosas sagradas y eternas. He encontrado que durante el sábado muchos son indiferentes y no saben dónde están sus niños o qué están haciendo. Padres, por encima de todas las cosas, cuidad a vuestros hijos durante el sábado. No les permitáis que violen el santo día de Dios jugando en la casa o al aire libre. Lo mismo sería que quebrantarais vosotros mismos el sábado que permitir que los hijos lo hagan. Y cuando permitís que vuestros hijos vagabundeen y les toleráis que jueguen en el sábado, Dios os considera a vosotros como violadores del sábado. Conducción del Niño, página 505. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. El corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado con esta sensación del invisible. También se debería mostrar reverencias al nombre del Eterno. Nunca se debería pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. Santo y temible es su nombre. Salmo 111, versículo 9. Los ángeles, al pronunciar ese nombre, cubren su rostro. Con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlo nosotros, que somos caídos y pecadores. Debe enseñarse a los niños a respetar y a reverenciar la hora de oración. Debería enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de oración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y conducta, el sentimiento que los inspire se profundizará.
Conducción del niño, página 511. Terminamos con lo siguiente. Si se permite la desobediencia en la vida del hogar, el corazón de los hijos será llenado con el sentimiento de oposición al gobierno de Dios. Es decir, el niño se convertirá, hermanos, en un anticristo, en un hijo de Belial. El poder del Espíritu Santo resultará ineficaz para suavizar y subyugar sus corazones. Con frecuencia la iglesia tiene que sufrir debido a sus miembros, a causa de la errónea educación recibida por ellos en la niñez. Cuando eran niños, se les permitía practicar el engaño a fin de salirse con la suya, y el espíritu rebelde que se permitía en el hogar será el último en prestar obediencia a los requerimientos de la palabra de Dios. Conducción del niño, página 522. Hermanos, ¿estamos criando hijos para Belial o hijos para gloria de Dios? El sábado y el domingo, en visiones de la noche, me pareció estar dando mi testimonio delante de la gente. En ambas ocasiones me pareció estar en una grandiosa carpa que estaba literalmente atestada. El Señor me dio un mensaje decisivo para la gente. Mi preocupación eran nuestras familias, que no están preparadas para encontrarse con el Señor. Esto es una visión que Elena White tuvo, es la carta número 64 de 1911. Lo podemos encontrar en Conducción del Niño, página 526. Ella cuenta allí que vio en visiones de la noche y le pareció a ella estar dando el testimonio delante de la gente. Estaba en una carpa grande y estaba literalmente atestada. Sigue diciendo ella, el Señor me dio un mensaje decisivo para la gente. ¿Cuál era ese mensaje decisivo, mis amados hermanos? Sigue diciendo, mi preocupación era nuestras familias, que no están preparadas para encontrarse con el Señor. Una preocupación especial está sobre mí, de señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y fervor de propósito. Los padres que estén verdaderamente convertidos revelarán en su vida del hogar que están colocando su vida bajo la disciplina de la palabra de Dios. La preparación correcta de sus hijos para el Padre. Hermanos amados que me escuchan en esta hora y los que van a escucharme a través de los medios de comunicación en un tiempo futuro. Días solemnes estamos viviendo. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de este planeta Tierra. Y creo que es momento en que nos preguntemos concienzudamente, ¿estamos criando hijos para Dios o estamos criando hijos de Belial? ¿Estamos preparando, llevando a nuestras familias tras nosotros, padres que me escucháis en esta hora? ¿O estamos, hermanos, dejando que nuestros hijos se comporten como quieran y hagan lo que quieran en medio de las horas sagradas y en medio del hogar? Y exhorto finalmente a cada uno de vosotros, esto lo estoy hablando yo, no lo estoy leyendo, ¿ok? Hermanos, criad a vuestros hijos en el temor del Eterno. Roguemos diariamente al Señor por sabiduría y sapiencia, para que nos dé y para que nos ilumine, para poder desarrollar la empresa más grande entregada en las manos del ser humano a través de toda la historia, la crianza de nuestros hijos. Que nuestros hijos, hermanos, su voluntad pueda ser entregada a la voluntad de cada padre, es mi deseo y oración. Que cada padre tenga inteligencia y luz para saber conducir a esos preciosos niños al redil del Eterno. Y que no seamos como Elí, que en vez de criar hijos para Dios, terminó criando hijos para Belial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es nuestro deseo en esta hora. Un abrazo a lo lejos.
Brenda, ¿estás ahí? Amén. Sí. Pastor, si puede hacer una oración entonces y mañana estamos aquí tempranito nuevamente. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Te agradecemos porque hablas a nuestros corazones, mas venimos a ti en esta hora con corazones contrictos y humillados, para pedirte perdón, si hasta este momento lo hemos hecho de una forma incorrecta. Quizás hemos permitido que nuestros hijos hagan lo que les place. Quizás no les hemos mostrado, Señor, la importancia cuando nos presentamos delante suyo a través de la oración, o cuando acudimos al salón de reuniones, o en el lugar que invocamos su santo nombre. Quizás hemos sido despreocupados por las horas sagradas y hemos permitido que nuestros hijos jueguen y corran, jueguen a la pelota o a los dibujos o qué sé yo, tantas distracciones que hay hoy, en vez de centrarlos en la adoración a usted. Pero venimos, Señor, por los méritos de Cristo, pidiéndole perdón, rogándole, Señor, que nos dé fuerza, sabiduría, para no ser demasiado estrictos, pero para ser lo suficientemente estrictos, para glorificar su nombre y que nuestras familias vayan en pos de ello. Aquí estamos, Señor, nosotros con nuestras familias, las depositamos en sus santas manos, para pedirle, Señor, que por amor de su santo nombre, usted cumpla la promesa que le hizo a Isaías, donde dice, y yo salvaré a vuestros hijos. Salve, Señor, a nuestros hijos. Oh eterno Yahweh de los ejércitos, escuche la voz de nuestra oración en esta hora. Imploramos, Señor, salvación para nuestros hijos. Reconocemos nuestros errores, pero también reconocemos que usted es el único poderoso, potente Dios, que puede, Señor, doblegar sus voluntades y traerlos de nuevo a su redil si se han ido. Y si no se han ido, Padre, pues reténgalos, para que pronto podamos juntos en familia darle la bienvenida al manifestarse usted en la nube de los cielos. Gracias por todo su amor, regálenos una buena noche en Cristo nuestro Redentor, lo rogamos. Amén. Y amén.